Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero tomar un momento para agradecer a los que nos acompañan el día de hoy en nuestra plática sobre un tema que ha cobrado mucha importancia, sobre todo en los últimos años, a saber, hacer diseños sismo resistentes. En esta primera parte de la plática nos complace presentar a ustedes el ingeniero Cyprien Lubin, que va a empezar con la plática de hoy. El ingeniero Cyprien Lubin es ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Tehuacán y maestro en ingeniería por la Universidad Autónoma de México. Actualmente está estudiando un doctorado en la misma universidad, la UNAM, además de ser miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y Sísmica. El ingeniero Cipriano ha acumulado experiencias en el cálculo de proyectos estructurales, enseñanza de idiomas y materias de las estructuras. Imparte conferencias sobre diferentes temas de ingeniería, motivación personal y orientación profesional. Entonces, les vamos a dejar los primeros minutos con el ingeniero Cipriano para empezar con nuestra plática de hoy. Si tienen preguntas, las preguntas se harían al final de esa presentación. Los que nos asisten desde las redes sociales, de igual forma pueden hacer las preguntas ahí y al final nosotros estaríamos contestando las preguntas. Bueno, bienvenido a todos. Ingeniero Cipriano, ya tienes el micrófono. Muchas gracias, Inge Lubensky. Buenos días a todos. Bueno, no sé si me podrían confirmar, por favor, que se ve y se escucha. Te vemos. Muchas gracias. Bueno, como lo comenta el Inge Lubensky, el tema de los sismos es un tema sumamente importante. Por eso nosotros en Nick Lubin decidimos organizar esta conferencia hoy y para platicar un poco y comentar sobre este tema, que es el diseño sismo resistente de edificios. Si alguien pudiera confirmar, por favor, que se ve mi pantalla, porque según yo ya empecé a compartir. Sí, se ve. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces dicho eso, vamos a empezar. Tomaremos los primeros 25 minutos para una plática. Obviamente, si tienen dudas o comentarios, con mucho gusto los pueden escribir en el chat, o también los micrófonos están activados, pueden activarlos en cualquier momento para hacer el comentario, y con mucho gusto podemos hacer un diálogo. Bueno, igual si tienen algún comentario después de la plática o se quisieran acercar, con mucho gusto les pongo el correo en pantalla y con mucho gusto atenderemos sus dudas y comentarios. Este tema, como lo comentó el ingeniero Lubensky, es acerca del diseño sismo resistente. Vamos a platicar acerca de ese tema por la importancia que ha cobrado. Después de cada sismo hemos visto muchos colapsos, muchas deficiencias en los sistemas estructurales, en la configuración de los sistemas estructurales. Por tal motivo, decidimos prestarle un poco más de atención y por eso vamos a ver algunos temas, algunos conceptos que pueden ayudar a mejorar tanto la configuración estructural como la ejecución de las obras. Entonces son unos comentarios y unos consejos que vamos a estarles compartiendo y esperemos que sea de utilidad. En cuanto al contenido de la primera parte, bueno, yo voy a hablar acerca de los reglamentos de construcción, su importancia y cómo pueden ayudarnos a evitar colapsos y a evitar deficiencias en los edificios. Y el comportamiento de los edificios en los sismos, veremos que la configuración estructural inicial de la estructura influye mucho en su comportamiento frente a las fuerzas sísmicas. Bueno, los terremotos son inevitables, desde luego no podemos predecirlos y no podemos evitarlos, pero lo que sí podemos hacer es diseñar adecuadamente los edificios para evitar el colapso, porque el colapso en sí es lo que causa tantas pérdidas de vidas humanas, destrucción de patrimonio e interrupción de actividades económicas. Y lo que necesitamos nosotros es tener diseños resilientes para que durante, antes y después de los sismos, las estructuras estén en perfectas condiciones para estar en servicio. En cuanto a los reglamentos de construcción, bueno, al menos aquí en México,
hemos observado después de los sismos que más del 90% de las pérdidas y destrucciones son provocadas por, que provocan los terremotos, se deben al colapso de las estructuras y de las construcciones. ¿Y por qué colapsan? Ahí vamos a intentar contestar algunas preguntas, dónde, qué y qué daño hemos observado y cómo deberíamos diseñar para evitar que colapse. Y todas estas preguntas deberían encontrar sus respuestas en las normas de construcción. Por eso es importante tener reglamentos de construcción sismo resistentes para mejorar el comportamiento de nuestros edificios. Entonces, ¿dónde? A la pregunta ¿dónde? ¿Cómo podemos contestarla en una norma? Pues es con una zonificación sísmica. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una zonificación global que ubica las zonas, que clasifica las zonas en diferentes niveles de riesgo sísmico, A, B, C y D. Entonces, con una zonificación sísmica, nosotros cuando vamos a diseñar podemos, con base en la norma que estemos ocupando, determinar cuál es en qué zona se encuentra nuestro edificio y con base en ello determinar el grado de seguridad estructural o las revisiones o el diseño que deberíamos ocupar para que el edificio tenga un grado estructural adecuado. La clasificación de los edificios. Obviamente nosotros necesitamos definir qué tipo de edificio es y con base en su importancia definir los aspectos sísmicos, por ejemplo. Más adelante vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y con base en un análisis tridimensional podemos determinar, por ejemplo, su periodo, y si conocemos la clasificación de la zona y conocemos el tipo de suelo, conocemos el periodo del suelo, podemos diseñar la estructura de forma que evitemos la resonancia sísmica. Y con eso no vamos a dejar que se amplifiquen las fuerzas sísmicas durante el evento. Y también necesitamos, antes de diseñar un edificio, determinar el nivel de daño esperado, porque no es lo mismo que nosotros tengamos un diseño inicial económico, pero con columnas o con secciones esbeltas, que después del primer sismo nos va a generar un nivel de daño muy importante. Eso va a causar que a largo plazo el dueño o el propietario tenga que hacer gastos innecesarios o gastos excesivos. En cambio, si nosotros tenemos un nivel de daño menor, un grado de daño menor, obviamente el diseño inicial podría costar un poco más, pero después de cada sismo el dueño no tendrá que hacer tantas reparaciones o al menos no, el reforzamiento no costará tanto. Entonces nosotros necesitamos definir desde un principio qué nivel de daño necesitamos o esperamos que vaya a tener la estructura con base en el sismo de diseño. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Es usando una filosofía de diseño sismo resistente, y más adelante vamos a ver en qué consiste esta filosofía. Bueno, en sí esto que aparece en pantalla, el diseño sismo resistente de una estructura requiere que en sismos de baja magnitud la estructura no tenga ningún daño, tanto en elementos estructurales como en elementos no estructurales. En sismos modelados sí podemos permitir que los elementos no estructurales tengan daño, pero no en los elementos estructurales. Y en sismos fuertes, ahí también podemos permitir daños en elementos estructurales, pero en un nivel que no llegue hasta el colapso y en un nivel considerado como reparado. Y eso es con el afán de evitar los colapsos y también mejorar los tiempos de reparación después del sismo fuerte. Entonces, esto en sí es la filosofía del diseño sismo resistente. También comentamos que en los reglamentos de construcción deben aparecer la clasificación de las estructuras. ¿Por qué es importante clasificarlas? Porque no usamos los mismos factores de seguridad dependiendo del grado de importancia de las estructuras. Por ejemplo, si tengo una estructura de grupo A, debería ser muy resiliente, es decir, mientras el sismo o después del sismo, hablamos de hospitales, de escuelas, de terminales de transporte o depósitos de sustancias flamables, o sea, son espacios o son instalaciones que no deben dejar de funcionar durante y luego después del sismo, porque el hecho de que estén funcionando puede salvar vidas. Por ejemplo, si hablamos de hospitales, cuando hay un colapso o cuando hay un daño durante el sismo, obviamente necesitamos que los hospitales estén funcionando para recibir
a los heridos. Y también tenemos a las estructuras de grupo B, que tienen un menor grado de importancia. ¿Por qué? Porque reúnen a menos gente durante el sismo, entonces es más fácil evacuar estos lugares, y en caso de sismo, también el número de personas afectadas obviamente se disminuye automáticamente por el número de concentraciones que tenemos ahí. Y el grupo D son las otras estructuras que no están mencionadas en grupo A y grupo B1. Entonces, es importante que nosotros sepamos clasificar adecuadamente nuestras estructuras, nuestros edificios, cuando los diseñamos, porque con base en eso tendremos un comportamiento adecuado o no durante y después del sismo. Y bueno, también hablé de la zonificación sísmica. Aquí estamos viendo un mapa global de zonificación sísmica en el mundo. Ahí vemos las zonas que han generado más sismos a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Y en México igual tenemos una zonificación global de todo el país. Este punto es interesante, es en Bavispe, porque si se dan cuenta, toda esta zona era amarilla hasta cierto momento, pero llegó un momento en donde hubo un sismo intraplaca, es decir, adentro de la República. Nunca se había presentado, por eso tuvieron que modificar el mapa. Pero si ustedes observan este mapa, que es una obra de Comisión Federal de Electricidad, en los mapas anteriores, por ejemplo, en el manual de 2008, observaron que aquí no es en zona amarilla, es decir, que es una zona sísmica no tan elevada, era moderada. Pero después de este sismo que ocurrió un poco antes del 2015, se dieron cuenta de que sí, efectivamente, ahí es una zona sísmica. O sea, el peligro sísmico no es tan bajo como lo estaban evaluando. Por eso se actualizó el mapa, agregando esta zona en la zona B, en lugar de que, en la zona C, en lugar de que estuviera en la zona A. Pero las zonas más sísmicas son las zonas de las costas. Conocemos bien las brechas sísmicas en donde no ha temblado durante mucho tiempo, pero sí sabemos que son zonas sísmicas. Entonces, cuando venga un sismo, va a traer mucha energía, y eso es una alarma para que nosotros reforcemos o revisemos las estructuras, sobre todo que estén en estas zonas con brechas sísmicas. Bueno, ahora que ya tengo la clasificación de mi edificio y también la zonificación, ahora necesito lograr una buena estructuración y lograr que la estructura tenga la capacidad de deformación, porque a veces no son las fuerzas las que causan los daños, sino los desplazamientos. Entonces necesito darle a la estructura la capacidad para que pueda soportar o para que pueda resistir las deformaciones máximas que va a registrar durante el sismo y después del sismo en los diferentes elementos estructurales. Y las secciones también necesito diseñarlas para que sean capaces de resistir las solicitaciones sísmicas. No importa de qué material estén hechas, que sea de mampostería, que sea de concreto reforzado o de acero estructural, necesito yo revisar las bases de las estructuras para acordarles o para proveer a las secciones la capacidad para resistir las solicitaciones a las que van a estar sometidas. Y la estructuración también tiene que optimizar los movimientos oscilatorios, porque cuando yo esté dentro de la estructura del edificio, antes o durante la evacuación, yo como humano necesito tener esa sensación de seguridad, necesito saber que no va a colapsar durante la evacuación. Entonces, necesitamos optimizar esos movimientos oscilatorios para evitar también que la gente vaya a saltar, por ejemplo, por las ventanas, porque siente que la estructura se viene hacia abajo. Pero si tengo un buen diseño que le da confianza durante el colapso, durante la evacuación, obviamente la gente podrá salir con calma, y eso evitará daños graves durante la evacuación. Muy bien, y las experiencias de sismos destructivos nos han indicado que los edificios con una configuración simple y regular, tanto en planta como en elevación, tienen una distribución uniforme. A ver, voy a poner, si me lo permiten, voy a poner un láser. Ok, una distribución uniforme de masa y rigidez durante los movimientos sísmicos, tanto en planta como en elevación. Y esos sufren menor daño que los edificios que tienen irregularidades en planta y en elevación.
¿Y eso qué es lo que nos indica? Nos indica que nosotros durante la configuración la configuración estructural de un edificio deberíamos buscar tener estructuras lo más simple y lo más regular posible. Y eso es el trabajo de los reglamentos de construcción, poner medidas para evitar que tengamos formas tan extravagantes, ¿no? Porque a los arquitectos les encanta y ellos no tienen normas que les impida tener formas extravagantes en sus diseños. Por eso nosotros necesitamos negociar con ellos para buscar un terreno medio. Ok, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros estructuramos? Debemos hacer el esfuerzo para eliminar las irregularidades, ya sea mediante la modificación de ciertas condiciones geométricas, cuando sea posible, o mediante la eliminación de configuraciones estructurales deficientes. Más adelante vamos a ver algunos daños registrados en sismos pasados, en donde ponen, por ejemplo, el cubo de elevador en una zona y el otro extremo pues no tiene ningún muro o no, ningún elemento rigidizante para equilibrar. Entonces eso genera, aunque la geometría estuviera bien, pero en cuanto a la configuración estructural, eso genera deficiencia, porque en una zona tengo mucha rigidez y en otra zona no tengo nada de rigidez, y eso va a causar que la estructura presente torsión, y obviamente con torsión todas las solicitaciones se amplifican. Entonces, con reglas tan sencillas podemos lograr un buen comportamiento de la estructura. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta muy alargada, es decir, cuando yo divido la longitud o el lado largo entre el lado corto, me da una relación mayor que 3. Entonces, esta planta obviamente no va a tener un buen comportamiento ante sismo, porque va a tener una concentración de esfuerzos, al menos en esta zona central. Si es un proyecto nuevo, lo que podemos hacer es proponer negociar con el arquitecto, bueno, si vamos a tener acabados, entonces no pasa nada que aquí yo ponga doble columna, es decir, una junta constructiva. Con esta junta, el arquitecto va a tener la misma sensación o la estética no va a cambiar. Viendo la estructura desde fuera, yo voy a ver la misma estructura alargada, pero yo sé que en lugar de que sea un solo cuerpo, van a ser 4 cuerpos trabajando de forma independiente. Y eso mejora considerablemente su comportamiento. Pero eso es cuando el proyecto es nuevo. Pero ¿qué pasa cuando tengo un proyecto que ya existe y es un reforzamiento o es una rehabilitación? En este caso, yo no tengo, o a lo mejor no es tan fácil poner una junta constructiva o poner varias juntas constructivas. En este caso, necesito reforzar las zonas en donde tengo concentración de esfuerzos, pero siempre pensando en tener una buena distribución de los elementos rígidos, porque si no, yo podría empeorar la configuración estructural si yo genero torsiones. Muy bien. ¿Qué otros comentarios o qué otros casos tenemos de irregularidad? Bueno, también tenemos las formas en L o las formas en T, que también generan mucha concentración de esfuerzos en estas zonas, generalmente, en las juntas. La mejor forma o una de las formas para evitar estas concentraciones de esfuerzos es con juntas constructivas, ¿no? Entonces, con juntas de dilatación, nosotros podemos evitar estas irregularidades. Y en dado caso de que no nos permitan hacerlo, pues obviamente tendremos que rigidizar estas zonas, pero insisto, cuando yo rigidizo la zona en donde tengo concentración de esfuerzos, necesito también agregar elementos rigidizantes, muros de cortante, por ejemplo, o muros de rigidez, en los otros extremos para tener un comportamiento simétrico y evitar causar una deficiencia por torsión, que obviamente va a afectar también la estructura. Entonces, buscando soluciones, no tenemos que inventar otros problemas. Ok, otros problemas también es con las estructuras que se encuentran en esquinas. En sismos pasados se ha observado que esas estructuras también generan torsión, porque generalmente lo que hacen es en la fachada o en la fachada que esté expuesta a la calle. Un minuto, por favor. Perdón, en la fachada que está expuesta por la calle, generalmente ponen columnas porque seguramente le van a poner cancillería o vidrio,
y en la fachada que tiene colindancia le ponen muros de rigidez, y eso obviamente hace que tengo mucha rigidez en esta esquina, mientras que en esta esquina no tengo mucha flexibilidad. Y eso generalmente siempre causa muchos problemas, en donde esta fachada siempre colapsa, aunque esta que es rígida sí se queda después del sismo. Entonces, para evitar este tipo de problemas, a lo mejor lo que se podría hacer, si no se quieren poner muros en esta zona, es diseñar toda la estructura o todo el edificio con columnas, con sistemas de marcos rígidos, ortogonales, para evitar tener una zona flexible y otra zona demasiado rígida. Pero lo que siempre tenemos que buscar es acercar el centro de masa y el centro de rigidez, acercarlos lo más posible para evitar tener excentricidades tan altas, y obviamente se pueden calcular muy fácilmente con las herramientas que tenemos hoy en día, y por supuesto que si se hace ingeniería, se puede diseñar de forma adecuada. Bueno, otros comentarios acerca de la configuración estructural, y todo esto debería estar bien plasmado en las normas o en los reglamentos de construcción. Muy bien. A ver, algunas consecuencias o algunas configuraciones estructurales que se han observado en sismos pasados es la resonancia de la edificación con el suelo, es decir, cuando el periodo de vibrar de la estructura coincide con el periodo de vibrar del suelo, y eso hace que los efectos se amplifiquen, y hay que evitar este tema. La torsión del conjunto estructural, es lo que acabo de comentar con diferentes imágenes, los efectos de planta débil, de planta baja débil. En muchas estructuras necesitan que la planta baja sea estacionamiento o sea centro de exposición en una tienda, por ejemplo. Entonces le ponen columnas, mientras que arriba, como son bodegas generalmente, o departamentos, o tienen otro uso, les ponen muros que a veces ni tienen continuidad hasta la planta baja. Eso genera siempre planta baja débil, y hay mucha flexibilidad en la planta baja, mientras que las demás plantas presentan mucha rigidez. Y no solamente la planta baja puede ser débil, también a veces tenemos la planta débil, que es una planta superior, pero es el mismo efecto, por eso hay que evitarlos. Igual veremos muchos ejemplos en sismos pasados de efectos de columna corta, que es también un efecto que hay que evitar en las estructuras, porque hace que la columna se comporte de forma diferente a la manera o al diseño que tuvo en el modelo. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos para que se entienda bien el efecto de la resonancia. Aquí tenemos una estructura alta en la Ciudad de México, que es la Torre Latinoamericana, y aquí tenemos una estructura baja. Entonces, si analizamos el sismo del 85, veremos este comportamiento. Entonces, las estructuras bajas no tuvieron tanto daño. ¿Por qué? Porque el periodo del suelo se encuentra más o menos se encontró entre 0.3, 0.5 segundos. Entonces, estas estructuras que medían entre 5 y 10 niveles tenían un periodo similar al periodo del suelo. Entonces, estas estructuras entraron en resonancia. Entonces, el efecto del sismo se amplificó, las fuerzas sísmicas se amplificaron, por eso las estructuras con una altura mediana entre 5 y 10 niveles o entre 5 y 15 niveles son los edificios que más se afectaron, mientras que los más bajos no tanto y los más altos no tanto. Y aquí estamos viendo el registro sísmico en donde se concentra la energía, sobre todo en esta zona. Entonces, esto es el fenómeno de resonancia, por eso hay que intentar evitarla. Entonces, aquí vemos más daños en estructuras de 5 a 15 niveles o de 5 a 10 niveles en el sismo de 85. Y aquí, igual, esta estructura después del sismo de México, quedó en pie, sí quedó en pie, pero se tuvo que demoler, porque por la torsión que generó, aquí tengo una caja de, bueno, los muros de elevador y de escalera están aquí. Entonces, además de la forma trapezoidal o triangular que tiene en planta, entonces esa estructura tenía una configuración inicial que no le favorecía, que no le favoreció para nada en este sismo. Por eso después sí se logró
el objetivo del diseño que era no dejar que colapsara la estructura, porque sí fue un sismo fuerte, pero de todas formas el patrimonio se perdió porque después ni se pudo reparar ni se pudo reforzar. Por las deficiencias de la configuración estructural se tuvo que demoler. Entonces, ahí es donde nosotros ingenieros debemos reflexionar, ¿no? O sea, sí logré el diseño porque no colapsó la estructura. Eso es un avance, es un gran avance, porque es mejor que si hubiera colapsado. Pero, ¿qué le voy a decir al dueño? Imaginen que el dueño tardó 20, 30 años en construir su patrimonio y de eso te digo que no se puede reparar, se tendrá que demoler. Entonces, y a veces no alcanzan otros 30 o 20 años para volver a construir este patrimonio. Por eso necesitamos pensar en, además de tener diseños sismo resistentes, más que tener diseños sismo resistentes, necesitamos buscar tener diseños sismo resilientes, es decir, unos diseños que permitan no solamente evitar el colapso, pero también limitar los daños, limitar los desplazamientos para que podamos preservar o conservar los patrimonios de la gente. Digo, del país también, ¿no? Y aquí otra vez se repite el fenómeno de torsión, porque yo tengo una caja de escaleras aquí también en el otro extremo y seguramente tengo muros porque es colindancia y en esta zona que es la zona que da hacia la calle o hacia las calles, está en esquina, seguramente yo tengo puras columnas, entonces es una zona con mucha flexibilidad contra otra zona con mucha rigidez. Obviamente eso es lo que causa. Y también aquí en la zona derecha, el mismo error. Entonces el estructurista podría haber evitado esto con tan solo poner unos muros o unas mochetas de muros incluso para evitar perder la vista. También eso hubiera mejorado el comportamiento de la estructura. Entonces esos colapsos son totales, se ve, aunque la zona donde tengo mucha rigidez no colapsó, pero la otra zona, pues obviamente, no, esta estructura ni se podría reforzar, ni se podría rehabilitar, es reconstrucción total. Y estamos viendo que eso no es un tema cultural, porque ahí estoy poniendo las dos figuras a propósito, una que es de México y otra que es de Japón. Aún así, tienen los mismos errores, entonces la idea es aprender de las experiencias pasadas para que nosotros podamos mejorar nuestros diseños. Muy bien, y aquí tenemos más ejemplos de edificios en L, entonces la forma de la estructura no favoreció, y miren los daños, y es por torsión también, porque en una zona tengo mucha rigidez y en otra zona no tanto. Y esta estructura que tiene irregularidad en altura, y también esta estructura que está en L, pues obviamente tengo mucha concentración de esfuerzos en esta zona y mucha torsión, por eso yo tengo estos daños que se registraron. ¿Y cómo se pueden controlar estos efectos? Porque a veces el arquitecto está terco y dice, no voy a cambiar mi configuración estructural. Entonces, lo que podemos hacer es ya pensar en usar algunos sistemas de protección sísmica, que pueden ser amortiguadores, por ejemplo, o aislar la estructura para controlar los desplazamientos. O también las juntas constructivas, eso ya comentamos que es una buena solución. Aquí tenemos más ejemplos de soluciones que se pueden adoptar para evitar tener tanto torsión en las estructuras. Recuerden que si tienen algún comentario o pregunta, con mucho gusto pueden activar el micrófono o escribirlo en el chat. Bueno, y también aquí en estas zonas, son zonas en donde no ha temblado durante mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en Grecia, no tienen un historial sísmico tan fuerte como en México o en Japón, pero obviamente el estructurista podría haber mejorado la configuración estructural con tan solo agregar aquí este muro que tengo aquí por la escalera, con tan solo agregar un muro enfrente para tener un poco de simetría. Esto hubiera mejorado sustancialmente el comportamiento de esta estructura. Y aquí igual tengo un muro a la izquierda. Bueno, obviamente eso no hubiera resuelto el problema de planta baja débil, pero hay otras soluciones que se pueden utilizar para evitar el problema de planta baja débil. Y a la derecha el mismo error. Aquí a la izquierda tengo muros, un muro de rigidez, y a la derecha yo no tengo nada de muro, tengo mucha flexibilidad. En caso de un sismo, obviamente esta estructura tendría a torcerse y esto causaría mayor daño. Entonces, ¿cómo se podía resolver? No, nada más agregando un muro justo aquí. Y para tener el equilibrio. Y obviamente hay que pensar en resolver el problema de planta baja débil.
Bueno, aquí son los daños que causan este tipo de configuraciones que acabamos de comentar. O sea, en sismos, después del sismo, seguramente si hacemos un levantamiento fotográfico, estos daños son los que vamos a observar por la planta baja débil, desde luego, o si es que la planta baja no desaparece por completo, como lo estamos viendo en la figura de la derecha. Aquí igual, siempre se concentra el daño en la planta baja cuando la planta baja es débil. Seguramente alguien me dirá, bueno, si tengo muros aquí también abajo, ¿por qué estoy hablando de planta baja débil? Ah, sí, sí tengo muro en un sentido, pero en el otro sentido no tengo nada de muro. Por eso la estructura se movió por completo en un sentido. Y aquí igual, estas consecuencias son las que tenemos cuando el cuerpo de arriba es muy rígido y la planta de abajo es muy flexible. Otros casos, en este sismo de Boumardest, en Argelia, la planta baja desapareció por completo, entonces el primer nivel se volvió planta baja, y aquí igual vean este colapso, igual por planta baja débil en Taiwán. Entonces son problemas que se repiten en diferentes partes del mundo, por eso digo que el problema no es cultural, sino es un problema en sí de la ingeniería que nosotros ingenieros civiles necesitamos resolver desde la raíz para evitar todos estos problemas. El problema de columna corta, que se diseña para tener cortante fuerte en los extremos, pero por agregarle algunos muros o cancillería, causa que el cortante también se desarrolla de manera muy fuerte en esos extremos. Es como si yo tuviera otro apoyo aquí, y eso va a causar este tipo de grietas, y si no tengo un buen detallado, obviamente el elemento de estructura no va a poder resistir estos esfuerzos adicionales. Y aquí, bueno, vamos a ir un poco más rápido en esta zona porque son los mismos errores que se repiten en planta baja débil. En escuelas, por ejemplo, siempre quieren dejar este espacio como ventana, pero no, se les olvida desligar el muro bajo con el elemento estructural. Muy bien, entonces rápidamente para resumir los diferentes sistemas estructurales que podemos utilizar en las estructuras, pues tenemos muros de carga, muros de cortante, muros de diafragma, muros no estructurales, marcos de concreto y sistemas de muro marco, son los que llamamos sistema dual. O también aquí podría haber agregado sistema marco contraventeo. Bueno, los elementos estructurales tienen que poder resistir la fuerza lateral, y los muros de mampostería confinada hacen muy bien ese trabajo. Entonces, si tenemos un buen confinamiento, desde luego que sí, el comportamiento va a ser adecuado tanto ante cargas verticales como ante cargas laterales. Obviamente en el plano del muro, porque cuando la carga llega en el plano contrario, el muro no tiene tanta resistencia. Por eso en una foto anterior vimos que en un sentido si teníamos muros, sí resistió, pero en el otro sentido no teníamos muros. Como el muro no resiste cargas fuera de su plano, por eso vimos que la estructura se pandeó por completo. Muy bien, entonces aquí es el sistema de muros de carga, que son muros de mampostería reforzada, es decir, que tienen elementos confinantes tanto verticalmente como horizontalmente. Igual los muros de cortante, esos muros los usamos sobre todo en estructuras altas, sobre todo los que son cuando tengo mucha flexibilidad. Estos me ayudan a controlar un poco el desplazamiento. Mientras más robusto sea el muro, menor será el desplazamiento. Y los muros diafragma, esos los usamos en marcos de concreto, es decir, sistemas formados por columnas y traves de concreto, y agregamos en el panel, agregamos el muro de mampostería. Esos muros pueden tener un comportamiento negativo un comportamiento negativo en el marco, porque la presencia de la mampostería a rellenar el panel causa, provoca un aumento en el cortante en la columna. Por eso en esos muros necesitamos poner las juntas, poner los estribos más juntos, porque el esfuerzo cortante aumenta considerablemente al tener la presencia del muro de mampostería dentro del panel. Pero sí, estos muros contribuyen tanto a la rigidez de la estructura como a la resistencia a fuerza lateral. Entonces, reducen considerablemente los desplazamientos. Pero ojo, cuando ponemos muros diafragma, hay que procurar unirlos adecuadamente al marco para que trabajen en conjunto. Si no, el efecto puede ser negativo al concentrar los esfuerzos en las zonas que sí están ligadas,
y al permitir movimiento relativo en las zonas que no están debidamente ligadas. Bueno, también tenemos, aquí tenemos más ejemplos de muros diafragma. Perdón, aquí tenemos los muros no estructurales. O sea, esos se construyen después de que se haya construido el marco. Y si es un muro no estructural, necesito desligarlo completamente y ahí habría que ver la forma de que estos muros no se volteen durante el sismo, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una escuela, imaginen la altura de los niñitos, o sea, miden 1 metro o menos, y este muro que puede medir 2,5 metros, o sea, si no ligamos adecuadamente, si no fijamos adecuadamente este muro, que no es estructural, y que este muro vaya a voltearse sobre un niño, obviamente no deseamos que eso pase. Por eso, cuando el muro no es estructural, hay que cuidar, no ligarlo al marco, y al mismo tiempo hay que cuidar el hecho de fijarlo para evitar que se voltee en caso de que reciba fuerzas fuera de su plano. Bueno, aquí es lo que acabo de comentar. Entonces, el muro de la derecha no tiene ninguna restricción, por eso tiene la tendencia o tiende a voltearse, y esto puede hasta matar a una persona. Y hay dispositivos que se pueden utilizar, muy sencillos de implementar. Aquí, por ejemplo, si ponemos unos ángulos, lo anclamos a la losa o a la dala. Obviamente, esto va a permitir que el muro no tenga libertad para voltearse. O también podemos usar unas varillas en cada cara del muro. O sea, todo va a depender de la configuración estructural que tenemos y de la configuración estética que tenemos, lo que nos permita hacer el arquitecto, ¿no? Y también tenemos los sistemas de marco, que también son buenos, pero generalmente registran una respuesta con desplazamientos muy altos. Entonces, si lo que quiero es limitar el desplazamiento de la estructura, a lo mejor no es el sistema más adecuado, o sí puedo utilizarlo, pero agregando unos muros de rigidez para controlar el desplazamiento, ¿no? Y sobre todo cuando la estructura es muy alta, usamos estos muros de rigidez para controlar este desplazamiento y agregar un poco de rigidez. Y en algunos casos no usamos muro marco, sino contraventeos marco. Es decir, en lugar de agregar un muro acá, agregamos unos contraventeos. Todo va a depender de nuestra negociación con el arquitecto. Bueno, vamos a ver más fotos, más casos de colapsos, nada más para sensibilizarnos y para terminar esta plática y luego empezar a recibir algunos comentarios si es que hay. Bueno, aquí igual vemos un sistema de mampostería que seguramente se confinó, no se confinó de forma adecuada, por eso se registraron esos daños. Seguramente alguien va a decir, bueno, sí está bien, pero a lo mejor no se diseñó tan bien, pero no colapsó. Estoy de acuerdo que no colapsó, pero hay que tomar en cuenta que hay sismos que duran 10 segundos y otros sismos que duran 60 segundos. Entonces, ¿qué pasa si le hubiera tocado un sismo de 60 segundos? Obviamente, esa estructura en esta posición o en este estado no podría seguir resistiendo fuerzas. Gracias a Dios, el sismo no fue tan largo en este caso, por eso permitió salvar parte de la estructura, pero obviamente no. El propietario tendrá que hacer muchas reparaciones, si no es que demorar por completo. Y aquí lo más probable es que el techo o la azotea no tenían la rigidez suficiente, porque necesitamos tener sistemas de piso como diafragma para que los muros puedan trabajar en conjunto. Cuando la fuerza llega en este sentido, como este muro no puede resistir, que las fuerzas que reciba las transmita a los muros perpendiculares, y viceversa, cuando la fuerza llegue en ese sentido, en esta dirección, que este muro que no puede resistir fuerza fuera de su plano, que pueda transmitirlas a los muros perpendiculares. Y obviamente siempre confinar adecuadamente las aberturas, las ventanas y las puertas, para evitar este tipo de colapsos. Bueno, aquí otro caso en donde vemos que los muros no resisten fuerzas fuera de su plano, y aquí se ve que la cubierta es una cubierta ligera y no tiene o sea, no ofrece la rigidez suficiente para que se comporte como un diafragma rígido, y este muro seguramente no estaba trabajando en conjunto con el muro perpendicular, y cuando llega la fuerza fuera de su plano no resiste. Y aquí igual, por falta de confinamiento, aquí tenemos estas consecuencias, ¿no?
otros ejemplos de un intento de confinamiento, pero mal hecho, porque aquí me falta todavía el confinamiento vertical, me falta el confinamiento vertical en esos puntos. Y aquí también el confinamiento en esta zona de abajo, aunque sí se ve que sí hicieron el intento de confinar la estructura. Aquí igual me faltan unos castillos y el confinamiento en esta zona es parcial, no es completo. Si yo lo que hubiera hecho es mandar la trave o la dala completa de extremo a extremo y agregar los castillos y también confinar la parte inferior de la ventana para evitar unas grietas en diagonal. Bueno, aquí tenemos más casos, columnas cortas. Para no aburrirlos, voy a pasarlos rápidamente, nada más para que los veamos. Pero sí son más casos de columnas cortas, de deficiencias estructurales que se podrían evitar, de muros mal confinados, de colapsos totales o parciales. Aquí, este comportamiento tiende a ser dúctil, si se dan cuenta. Aquí a la izquierda es completamente frágil la falla, pero a la derecha sí tenemos un comportamiento dúctil, pero el nivel de daño, al inicio yo lo comenté, el nivel de daño no se limitó, por eso la estructura pues, quedó completamente colapsada, ¿no? Y aquí también hay sismos que no duran tanto, entonces cuando el sismo permite a la estructura empezar a desarrollar su capacidad, o sea, después nos deja evidencias como esta, para que veamos que efectivamente así es como empezó a trabajar, digo, después de que se aplastara el concreto, empezó a trabajar el acero longitudinal y estas consecuencias son las que nos deja. Y aquí obviamente vemos que no tiene confinamiento en el mundo y eso fue lo que causó el problema. Aquí igual, falta de confinamiento, los mismos errores que se repiten. Y aquí a la derecha deberíamos darle un premio al que diseñó esta estructura, porque aunque se tendrá que demorar, miren cómo eso es concreto reforzado. Miren cómo se comportó de forma dúctil en comparación a la figura que está a la izquierda, en donde los marcos de concreto fallaron de forma frágil. Entonces, este comportamiento es el que estamos buscando, pero además de tener este comportamiento dúctil, hay que limitar los daños para evitar que después del sismo se tenga que reparar por completo. Seguramente alguien me dirá, bueno, si está tan bien diseñado, ¿por qué colapsó? Seguramente del otro lado no teníamos un diseño tan adecuado, a lo mejor por problemas constructivos o lo que ustedes quieran, pero esta zona sí tuvo un buen comportamiento. Y aquí vemos los armados. O sea, yo comenté al principio que hay que tener mucho cuidado en los detallados porque es lo que nos va a permitir esos comportamientos dúctiles, las longitudes de empalmes o de desarrollo, siempre hay que cuidar tenerlos, los estribos, darles la separación adecuada y el diámetro adecuado. Las anclas, los estribos o las grapas, si es que usemos, hay que amarrarlos bien para evitar deficiencias como las que vimos al principio, ¿no? Entonces, los nudos, siempre nosotros tenemos que cuidar que los nudos tengan la cuantía necesaria de acero, y en los nudos también, o en los extremos de las columnas, siempre necesitamos más acero que en la parte central. Hay que cuidar esos detalles. Evitar las fallas frágiles, ya lo comentamos, una buena distribución del acero, eso también ayuda a un buen comportamiento. Bueno, prácticamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Perdón por irnos tan rápido, pero tenemos una agenda muy apretada. Pero de todas formas, si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto vamos a estarlos recibiendo, y si no, vamos a pasar a la segunda parte o al segundo tema. Por dudas, comentarios, preguntas, adelante, por favor. Dudas, comentarios. Los micrófonos están activados por si quieren usarlos y hacer su pregunta o comentario, con mucho gusto. O en el chat también, todo bien para Fabián. Muchas gracias, Fabián. Qué bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación con el maestro Lubensky. Si me lo permiten, voy a presentar su semblanza.
compartiendo pantalla. Si pudieran, por favor, confirmar que sí se ve. Muy bien, entonces al final yo vuelvo a hacer el comentario, Inge Carlos, sobre la resonancia. Ahorita vamos a continuar con el Inge Lubensky. Pero sí, al final, con mucho gusto, yo vuelvo a tomar la figura para explicar cómo evitar la resonancia y qué es la resonancia. Muy bien, el maestro Lubensky estudió ingeniería civil con mención honorífica en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec. Actualmente, él estudia una maestría en estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, él es miembro activo del American Concrete Institute, ACI, y él ha acumulado experiencias en la enseñanza de materias de ingeniería civil y de idiomas. Además, él trabaja en la industria de la construcción, realizando construcciones y cálculos de proyectos estructurales y costos y presupuestos. Él es fundador de la marca Kirikou Ingeniería y Construcción y cofundador de Nick Lubin Ingeniería. Mucho gusto, maestro Lubensky. Adelante, por favor. Tienes el control. Muchas gracias, ingeniero Ciprián. Y otra vez, gracias a todos por su asistencia. En el inicio de esa presentación de nuestra plática de hoy, el ingeniero Ciprián nos ha compartido informaciones muy valiosas sobre el diseño sismo resistente, a saber la importancia de tomar en cuenta las prescripciones de los reglamentos, las configuraciones estructurales que son muy importantes para que nuestros edificios puedan tener un comportamiento adecuado. En esta segunda parte de nuestra plática de hoy, de nuestra presentación, vamos a, en primera, hacer un resumen de todo lo que nos ha introducido el ingeniero Ciprián, porque son las bases del diseño sismo resistente. Vamos a empezar a hablar de una forma general cómo es el proceso de diseño por sismo, porque entendemos todos los días los que trabajamos en ese ámbito que vamos a diseñar por sismo, pero cómo es el proceso desde la etapa 1 hasta llegar a materializar y qué es lo que nosotros estamos esperando o qué es lo que nosotros estamos tratando de evitar o prevenir. Desde luego es evitar la pérdida de vida humana y económica, por eso estamos aquí, por eso en estos últimos años la mayoría de los conferencistas, de los estructuristas, ponemos un enfoque en particular sobre el diseño sismo resistente. Y después vamos a hablar de algunas características que tienen una construcción para que sea considerada que sismo resistente, que pueda resistir a los sismos. Y al final vamos a hablar de algunos errores a evitar desde la concepción. En esa última parte puede haber cierta redundancia de lo que ha practicado el ingeniero Ciprián. Puede haber ciertos temas que regresen, porque básicamente nosotros diseñamos para evitar colapso o salvar vida humana. Entonces, para que nosotros podamos tener esas construcciones sismo resistentes, debemos evitar algunos errores. El proceso de diseño sísmico lo podemos resumir en esa imagen que observamos aquí. Al principio, el ingeniero Ciprián les comentó de la zonificación de la Ciudad de México, de la Ciudad de México en ese caso. En cualquier país o cualquier zona, los ingenieros sísmicos o geotécnicos tienen como tarea de tratar de zonificarnos la zona, porque no vamos a... hay una diferencia entre magnitud, que es qué tan fuerte va a ser el sismo, y el efecto. El efecto va a depender de la zona donde encontramos, de nuestra configuración estructural y otros aspectos, otros parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, antes de hacer un diseño sísmico, vamos a encontrarnos frente a un peligro. En este caso puede ser el peligro sísmico. Tenemos diferentes tipos de peligro. Y frente a ese peligro, aquí podemos ver cómo está la zonificación de la Ciudad de México. Vamos a tener zona de transición, roca, y zona más amuradas. Y frente a ese peligro, nosotros vamos a tratar de definir un espectro. La importancia del espectro es para poder determinar qué efecto va a tener esta acción sísmica sobre nuestra construcción. Entonces,
con ese peligro definimos nuestro espectro. Con ese espectro vamos a salir con un coeficiente. Ese coeficiente es lo que nos va a poder predecir con qué fuerza va a atacar nuestro edificio. Una vez que definimos nuestro espectro, tenemos que definir la categoría de importancia de los edificios. Ya se ha mencionado al principio de esa presentación, tenemos diferentes tipos de edificios. Edificio del grupo A, como lo mencionó el GCP, el edificio del grupo A1, que se divide en dos subgrupos, A1 y A2, edificio del subgrupo B. Entonces, solamente de forma recapitulativa, los edificios del grupo A son edificios que nosotros como diseñadores tenemos que evitar sin importar la magnitud o la aceleración que vamos a tener en nuestras estaciones. Esos edificios no deberían de sufrir daño alguno. Porque ¿cómo vamos a justificar un hospital se cae en un sismo? Porque los hospitales son los que van a recibir las pérdidas, las personas que salieron heridas en ese evento sísmico. Una escuela, una base militar y los edificios de gobierno, porque las decisiones se tienen que estar tomando desde los edificios de gobierno cuando estamos en situaciones de crisis. Y luego tenemos grupo B, que son oficina, y grupo casas, etc. Ya que definimos la categoría de importancia, entonces eso va a afectar con qué fuerza vamos a diseñar. Porque si es un edificio muy importante, tratamos de que el espectro sea más alto, entonces que pueda resistir la fuerza sísmica que se va a presentar. Ya que definimos, la pregunta que surge es cómo nosotros podemos elegir los parámetros de diseño. Pues aquí se necesita un diseñador, un calculista, para poder tomar todas las consideraciones y tomar los parámetros adecuados, sabiendo que en las construcciones, en el análisis, en el diseño tenemos bastantes incertidumbres, desde incertidumbres sobre el comportamiento de los materiales, incertidumbre sobre la interpretación de las normas, porque la norma luego dice una cosa, nosotros lo entendemos de cierta forma. Por eso es muy importante seguir actualizándonos, preguntar entre colegas que son ingenieros, a ver, dame tu opinión, qué es lo que entiendes por aquí, porque todas esas incertidumbres va a afectar en nuestro producto final. Y luego, ya que elegimos esos parámetros sísmicos, esperamos algún tipo de daño. Tal vez ese concepto a mí tampoco me gusta. ¿Para qué diseñamos? Para esperar daños, que es un tema que estoy estudiando ahorita. A ellos se refiere la ductilidad. Si estamos diseñando estructuras dúctiles, como en la última diapositiva que presentó el ingeniero Ciprián, esperamos un comportamiento dúctil, pero tenemos que ser conscientes que vamos a tener daños. Entonces, en base a esos parámetros sísmicos, debemos de estar previniendo qué nivel de daño estamos esperando. Si bien que nos presento 3 categorías, de sismos de baja magnitud esperamos daños menores, sismos moderados, podemos tener ciertos daños con reparación, y sismos fuertes, pues evitamos la prevención del colapso, de tal forma que las personas que habiten ese lugar pueden salir antes de que tengamos el colapso. Y al final, pues, lo más importante son las pérdidas. Tratamos de evitar primero desde un punto de vista ética las pérdidas humanas, pero también las pérdidas económicas, porque un sismo puede poner una ciudad en ruinas desde el punto de vista económico. Entonces, eso es básicamente por eso se ha hecho tantos estudios, tantas tesis, tantos artículos, tantas investigaciones, porque tratamos de evitar las pérdidas. Entonces, es un papel que tenemos los ingenieros estructuristas de evitar eso. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros, las características de construcciones sismoresistentes? Desde luego empieza desde la concepción. El arquitecto tiene una importancia, aunque él no lo sepa, porque la concepción arquitectónica es lo que va a regir, no son los cálculos. Generalmente involucramos mucho a los ingenieros estructuristas cuando se trata de falla o cuando haya algún daño. Sin embargo, dejamos fuera al arquitecto. El arquitecto asimismo también tiene una responsabilidad
Por eso los primeros errores que voy a presentar son errores que se pueden evitar desde la concepción arquitectónica. Luego, para que una estructura se pueda considerar sismo resistente, debemos de tener una capacidad de deformación. Aquí, ¿qué es lo que queremos decir por eso? Si nosotros regresamos a los materiales, si tenemos cierto material, por ejemplo, una pluma, un cristal, si tratamos de deformarlo, ese material va a llegar a un punto máximo, que es la carga máxima que pueda soportar, y se va a romper. La diferencia, hay otros materiales que cuando llega a esa carga máxima se sigue deformando, que es lo que llamamos una deformación inerástica. Entonces nosotros tratamos de conseguir esa capacidad de deformación, que es lo que llamamos ductilidad, porque hemos observado que las estructuras dúctiles tienen un mejor comportamiento en sismos pasados. Esa capacidad, por supuesto, va a depender de la arquitectura, como lo mencioné antes. La concepción arquitectónica es lo que va a regir, porque no importa qué tan buenos sean nuestros cálculos, eso va a tener un impacto significativo del comportamiento de nuestro edificio. Luego están las disposiciones constructivas o las disposiciones reglamentarias. En la norma de la Ciudad de México vienen algunas disposiciones si estamos diseñando estructuras de ductilidad baja, media y alta. Para una estructura de ductilidad alta o una estructura de ductilidad media, obviamente no vamos a tener las mismas secciones, la disposición de los aceros va a ser diferente, nos dan secciones mínimas y máximas. Pues la pregunta del millón, la pregunta que reside es cómo nosotros podemos lograr obtener una ductilidad, por ejemplo, un Q de 2, un Q de 3, un Q de 4, o más arriba, si hacemos una comparación de normas europeas donde utilizan hasta factores de comportamiento sísmicos de hasta 6. Entonces, eso va a depender de algunas disposiciones y, desde luego, nuestras configuraciones estructurales. Y otra característica importante son las secciones suficientes, que está un poco ligada a la capacidad de deformación, porque nosotros tenemos que hacer un predimensionamiento por sismo para asegurarnos que las secciones que tenemos va a poder resistir las cargas sísmicas que tenemos. Si tenemos un edificio de 15 pisos, ni de loco alguien podría proponer unas columnas de 40 por 40, entonces en una zona sísmica. Un edificio tal vez de 4 pisos, unas columnas, si es a base de marcos rígidos de 40 por 40 podría pasar, pero va a depender también de las solicitaciones sísmicas que nosotros vamos a tener. Y en último lugar tenemos la calidad de los materiales. Utilizamos materiales para poder tener nuestra construcción. Si tenemos materiales de mala calidad, pues obviamente no va a poder responder a las solicitudes que tenemos. Si estamos hablando de concreto, de acero, tratamos de que tenemos un concreto de buena calidad, con buena resistencia. Entonces, básicamente esos son los 4 puntos importantes para las características de las construcciones sismoresistentes. Ahorita vamos a seguir con los errores que nosotros podemos evitar desde la concepción. Aquí mi enfoque es invitar también a los arquitectos, porque ellos tienen una responsabilidad. Generalmente, cuando se trata de la seguridad de la construcción, es responsabilidad entera del ingeniero estructurista, en cierta parte así funciona, pero también tenemos que integrar o invitar al arquitecto también a ser consciente de los diseños o las concepciones que están haciendo, que también tienen un papel importante sin que ellos lo sepan. Vamos a empezar a hablar de los diafragmas, que son los errores más fatales que podemos encontrar en los diafragmas. ¿Qué es lo que entendemos por diafragma? Diafragma lo podemos definir como una estructura que tiene función de amarrar los muros de la construcción. Entonces, eso es una diafragma. ¿Qué es lo que podemos considerar como diafragma? Puede ser los sistemas de pisos en todos los niveles, los techos inclinados, desde luego concreto, madera o de acero, y las cimentaciones. Para entender el concepto de diafragma, supongamos que tenemos una caja, puede ser de cartón,
no le pusimos la tapa, si tratamos de aplicar una fuerza a nuestro dedo en ese caso, vamos a observar que va a tener una deformación significativa. Sin embargo, si ponemos la tapa y aplicamos la misma fuerza, entonces ese elemento que tenemos aquí, enfrente de nosotros, va a resistir más esas deformaciones. Esa es la importancia de los diafragmas. Asimismo funciona cuando tenemos nuestras construcciones en una casa de habitación, en un edificio de 50, 60 niveles. ¿Qué es lo que pasa? Los diafragmas tienen como principal objetivo de recibir la fuerza sísmica y transmitirlo a los elementos verticales. Entonces, por eso la rigidez principal de un edificio es aportada por los sistemas de piso. Entonces, si tenemos esa fuerza sísmica que se presenta en el sentido X, sí, tendríamos la transición de esa forma, aquí la transición de esa forma. Entonces, un error en los diafragmas puede ocurrir a resultados catastróficos en nuestra construcción. ¿Qué es el error que nosotros debemos evitar para conservar el efecto de diafragma? En la medida de lo posible, tenemos que tratar de diseñar diafragmas lo más rígidos posibles. Entonces, ¿qué es un diafragma rígido? Va a depender de la configuración geométrica del tipo de material que utilizamos. Tenemos que evitar diafragmas muy largos y estrechos, que se puede comparar con lo que nos comentó el ingeniero Cepien, de evitar pisos largos. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un diafragma largo? Si observamos esa imagen que tenemos aquí, tenemos un diafragma de piso largo y tenemos el hueco o el cubo de escalera en mitad. Entonces, lo que observamos, tenemos deformaciones en los extremos. Entonces, la posición de los huecos es muy importante también. Por ejemplo, si tenemos el hueco de las escaleras a un costado, en borde, eso puede generar fenómenos de torsión, porque esa parte se vuelve más rígida. Recordar que los cubos de escaleras, debido a que tienen los muros que levantan desde la cimentación hacia arriba, aportan bastante rigidez. Entonces, eso sería una configuración deficiente de la disposición de los huecos en los diafragmas. Entonces, ¿cuál sería lo adecuado? Por ejemplo, si tenemos un piso, hay veces por las condiciones arquitectónicas no podemos cambiar eso, tenemos el terreno largo. Entonces, lo que podemos hacer es poner el sistema de contraventeo en mitad y dividirlo en dos diafragmas. En lugar de tener un solo diafragma, aquí tenemos dos con esos sistemas de contraventeo, así evitamos la flexibilidad. Y también podemos distribuir, es aquí donde viene la importancia, el papel del arquitecto. Puede decidir poner su cubo de elevador aquí. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que eso va a provocar fenómeno de torsión aquí. Entonces distribuir los cubos de escaleras de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que evita que nosotros no tengamos flexibilidad? Otro error a evitar son los materiales. Evita el sistema de piso de madera flexible cuando los muros son de mampostería. En las casas que se han construido en el siglo XVII y XVIII, si van de visita a Puebla, en el centro histórico de Puebla, en el centro histórico de Ciudad de México, esos tipos de construcciones tenían ese sistema. Bueno, si hasta ahorita hay algunos que siguen de pie, quiere decir que de cierta forma ha funcionado, pero no tan bien con las condiciones actuales. Generalmente teníamos muros muy espesos y el sistema de piso era vigas de madera u losa catalana. Entonces el sistema de piso se vuelve muy flexible y se supone que el diafragma debe de recibir los esfuerzos sísmicos para transmitirlo a los muros. Entonces, si tomamos un ejemplo de esos tipos de construcciones, es porque no tenían ningún predimensionamiento. Y otro error que hay que evitar es la unión deficiente en los bordes. En las construcciones de mampostería hay algunas disposiciones en las normas, por ejemplo, que dice que la transmisión de la carga del sistema de piso al muro se tiene que hacer por medio de una cadena de cerramiento. Entonces, una unión deficiente puede inducirnos a errores muy graves. Y evitar debilitar también el diafragma con los huecos. Los huecos sea de las escaleras, de los elevadores,
se tienen que disponer de cierta forma que no debilitemos el diafragma. Por ejemplo, un sistema de piso funciona de igual forma que una viga. Vamos a tener zonas comprimidas y zonas tensadas, zonas que trabajan la compresión, y asimismo también vamos a tener un eje neutro. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos nuestro diafragma? Si ponemos el cubo de escalera o elevador aquí, que es un error porque tenemos el eje neutro. Recuerdan que en los bordes vamos a tener solicitaciones sísmicas mayores porque vamos a tener bordes que trabajan, puede ser a tensión, y zonas que están flexionadas y zonas que son comprimidas. Ponerlo en esa esquina puede inducir a efectos de torsión. Entonces, lo ideal desde la concepción arquitectónica sería poner los cubos o los huecos en el eje neutro porque aquí tenemos los esfuerzos menores. O también poner los cubos de escalones afuera, que sería también una buena alternativa, pero en muchos casos entendemos que el arquitecto quiere ser creativo y quiere poner sus cubos en cualquier lugar. Se pueden solucionar esos errores, pero si se pueden evitar desde la concepción, eso sería fabuloso. Y es lo que hemos comentado, poner un cubo de elevador escalar aquí. Aquí podemos tener efecto de torsión, porque hay una creencia común que dice que el cubo de escaleras o elevadores va a aportar rigidez a la estructura. Eso es cierto siempre y cuando están bien posicionadas, porque si están mal posicionadas puede ser una debilidad para la estructura. Como en este caso, aquí esa parte es muy rígido, mientras esa parte se vuelve muy flexible. Si tenemos ese caso, ¿cómo podemos solucionarlo? Es poner unos muros de contraventeo en esos extremos, así evitamos este fenómeno de torsión. Lo mismo sucede aquí, ponemos unos muros y nosotros como ingenieros estructuristas nos ahorramos problemas futuros. El segundo tipo de error que es más común desde la concepción arquitectónica es la transición de los esfuerzos. Por ejemplo, sabemos que los esfuerzos sísmicos se deben pensar desde la concepción, no el cálculo que va a mandar, sino la concepción arquitectónica. En ciertos proyectos en edificios de departamentos, generalmente el arquitecto quiere ser, como lo he mencionado antes, muy creativo, propone sus ventanas en ciertas formas, pero eso va a tener un impacto significativo para la bajada de carga. Por ejemplo, tenemos que evitar la bajada de carga en bayonetas. Si tenemos eso, la carga se tiene que bajar de forma vertical, que sería lo ideal. Tenemos eso, entonces, eso no es lo ideal para nosotros. Tener las ventanas de una forma aleatoria. Eso es lo que buscamos cualquier estructurista, porque la bajada de carga se hace de una forma uniforme. Eso es aceptable porque ya podemos tratar de cierta forma confinar esos huecos. Eso es otro error que hay que evitar. No quiere decir, si las condiciones no lo permiten evitar esos errores, entonces siempre hay una solución, pero no nos va a asegurar un comportamiento que si tuviéramos ese caso. Eso es un ejemplo perfecto de transición de los esfuerzos. Si observan aquí, esa columna se está desplantando sobre una viga y esa columna está recibiendo una viga. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí vamos a tener una concentración de esfuerzo. Vamos a tener un cortante significativo en esa parte. Parece que el Inge tiene un pequeño problema de internet. Esperemos que regrese pronto. Los demás, ¿sí me escuchan? Sí, pero se escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces sí, gracias. Entonces el problema es con el Inge Lubensky, entonces vamos a esperar que regrese pronto.
Y aprovechando para retomar la pregunta que nos hiciste, Carlos, no sé si te quedó claro la respuesta que puse en el chat o si quisieras que lo retomáramos. Sí, me parece que está bien el concepto. Solo el periodo del suelo lo va a dar el de geotecnia, Así es, así ¿correcto? es. Exactamente. El estudio de geotecnia es el que tendría que Ah, darnos el periodo del suelo, pero hay zonas, bueno, digo, hay algunas normas de construcción o algunos reglamentos que sí nos da algunos parámetros para evaluar el periodo del suelo con base en la zona sísmica. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el reglamento nos... por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el reglamento nos, tiene una zonificación sísmica, además de la zonificación sísmica, tiene una geozonificación, es decir, me dice, con base en la zona donde esté yo, cuando yo entro, por ejemplo, al programa del SACID, que es un programa desarrollado por los ingenieros de de la investigación aquí en la Ciudad de México, cuando yo entro al SACID, además de darme el espectro, también me dice que el periodo del suelo es aproximadamente 0.5 segundos, 1 segundo, 1.3 segundos. Entonces, bueno, el PRODISIS desafortunadamente no me da el periodo del suelo de forma explícita. Sí me da un parámetro que yo podría utilizar con base en el número de golpes para determinar si cuál es más o menos el periodo del suelo. Pero sí, el PRODISIS, por lo mismo de que lo desarrollaron investigadores de CFE, entonces necesitan tener un factor de seguridad un poquito más alto, entonces para ellos es obligatorio realizar los estudios de suelos. Pero yo que voy a construir nada más una vivienda, podría ser que yo no tenga la posibilidad de hacer los estudios de mecánica de suelos para determinar el periodo del suelo, pero sí son las áreas de geotecnia quienes nos definen cuál es el periodo de este suelo. Y teniéndolo, claro, podemos utilizar el criterio de Basson-Meli, que fue el que compartí contigo en el chat, para determinar si está o no en resonancia. Bien, bueno, parece que el ingeniero Lubensky ya está de vuelta con nosotros. Entonces, Inge, si gustas seguir, con mucho gusto, adelante, por favor. Muchas gracias. No sé en qué punto los perdí. Si Justo alguien ahí, me... cuando estabas hablando de la concentración de la carga en la losa. Ok, perfecto. Sí, estábamos hablando de la transición de los esfuerzos, entonces aquí nosotros tenemos que evitar eso porque aquí vamos a tener concentración, sobre todo de cortantes en esas vigas. Entonces, en un evento de sismo, eso podría resultar catastrófico. Otros errores a evitar son en los volados, los elementos cantilever. Generalmente tenemos que tratar de evitar de poner elementos pesados en los extremos de los volados. Como es de costumbre poner jardinería, sabemos que cuando tenemos un volado, la concentración de esfuerzo se presenta en ese punto, entonces ponerle más peso en los extremos lo hace más desfavorable. Eso es un tipo de construcción donde el volado se cayó, la construcción no se impactó tal cual, no se impactó mucho como a diferencia del volado. A menos que tengan un diseño bien detallado, que está hecho por un despacho, ingenieros con bastante experiencia, tenemos que tratar de limitar los volados a 2 metros. Porque se ha observado que en sismos pasados, más allá de ese límite, hay tendencia de que el volado caiga. Otros errores que ya se ha comentado, piso débil, que no voy a perder tiempo, y tenemos que favorecer el principio de columna fuerte y viga débil. En una construcción, cuando llegamos al límite inelástico, generalmente las rótulas plásticas tratamos de que se presente primero en las vigas antes que las columnas. En esa construcción podemos observar que todas las rótulas plásticas se presentaron en las columnas. Entonces, aquí, ¿qué pasó con la condición de columna fuerte, viga débil?
Y otros errores que podemos evitar, que también puede ser responsabilidad del arquitecto como del ingeniero, es tratar de estandarizar la sección de las columnas. Generalmente en un mismo piso podemos tener secciones de 40 por 40 si gustan, y de repente en algunas columnas podemos secciones más grandes, 40 por 200, por X razones. ¿Qué es lo que pasa? Recordamos que a mayor rigidez vamos a tener mayor solicitación sísmica. Si tratamos de determinar cuál sería la solicitación o la demanda sísmica de una columna de esa forma, recuerdan que la demanda de rigidez crece al cubo, porque si tratamos de determinar la rigidez, en la dirección que estamos calculando es h cúbico, mientras que la resistencia de esa misma columna va a crecer al cuadrado. Entonces, si tenemos una columna más grande en un piso, mientras que su demanda de rigidez va a estar 125 más que las demás, la demanda de resistencia va a estar solamente 25 por 25 si tomamos un valor de 5. Entonces, hay que evitar tratar de estandarizar. En caso de que nosotros queremos que esa columna contribuye en la rigidez, podemos tener esa solución. Entonces, agregar unos muros cortantes para evitar que esas columnas tomen más rigidez para lo que fueron diseñados. Entonces, de forma recapitulativa o como conclusión, las pérdidas que hemos observado en construcciones pasadas provienen en gran mayoría de errores de concepción arquitectónicas o estructural, o pueden ser los dos. Ahorita vamos a comentar de forma breve algunos errores ahorita estructurales y constructivos. El primero está con la colocación de los traslapos, generalmente por la longitud, por condiciones X, tenemos que hacer traslapos de las varillas. Hacer traslapos es una condición que no siempre podemos controlar, pero lo que es importante es dónde nosotros vamos a colocar los traslapos. Un error es que muy común que se hace es que en las obras, las personas que son residentes de obras se enfocan más en cuestiones administrativas que en cuestiones estructurales. Muchas veces el residente de obra no tiene ni idea de estructura, de diseño estructural. Entonces, cuando el albañil le pregunta dónde puedo colocar, pues colocarlo de cualquier forma. Si tenemos esos diagramas de momento, que es un caso particular, aquí podemos observar que es donde vamos a tener los elementos mecánicos mayores, momentos mayor, momento mayor. Entonces hay que evitar colocar traslapos donde nosotros tenemos elementos mayores. Entonces, cuando estamos en obra, el residente debería de tener una idea de dónde se va a presentar el elemento mayor. Entonces, lo ideal sería colocar esos traslapos donde tenemos demanda menores. Entonces, empalme por traslapos, en caso de columnas se recomienda colocar traslapos en el tercio medio, y una mala configuración de las uniones, sobre todo en construcciones de acero. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a tener una unión que trabaje a momento y una unión que trabaje a cortante. En esa imagen, en esa conexión, podemos observar esa viga, si lo llamamos viga 1, viga 2, viga 3. La viga 1 está trabajando a momento y la viga 2 está trabajando a cortante, dependiendo de los elementos mecánicos y la configuración. Entonces, haberlo diseñado mal, haber configurado mal esa conexión, puede llevarnos a resultados catastróficos. Otro error muy común son las losas de pocos espesores. Muchas veces en construcciones donde no se hace un análisis, un diseño detallado, suelen hacerlo como una receta de cocina. Vamos a mandarlo la losa de 10 centímetros porque pasó así en la casa del vecino. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener una deflexión fuera de lo permitido. Generalmente en casas de departamentos o en casas de interés social, me ha tocado ver ese caso donde la losa se deforma. ¿Qué es lo que hacen los albañiles en la obra? Pues lo rellenan con mortero para que se dé el nivel. Pues ya antes de que llegue el cliente o el dueño, pues ya se ve la losa con la forma y todo bien, porque generalmente aquí ponemos un falso plafón y se ve la deformación.
Entonces estamos agregando más peso. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a seguir deformándose. Recuerda que tenemos una deflexión inmediata y una deflexión diferida, entonces se va a seguir deformando. Tenemos ese caso de un edificio de departamento en Medellín, tal vez lo han escuchado, que se ha caído por peso propio, lo que no es algo común, de que un edificio se caiga por peso propio. Después de investigaciones, una de las principales razones era lo que comentamos antes. Ese edificio tenía piso de 6 centímetros y le agregaban un relleno, entonces se seguía deformando y al final se cayó por peso propio. Recuerdan que los sistemas de pisos, como lo mencionamos, trabajan como diafragma. Otro error es el predimensionamiento inadecuado de los elementos verticales. Si hacemos una comparación en los edificios viejos del siglo XVII y XVIII, teníamos muros muy anchos, de 50 centímetros, de 80 centímetros, pues claramente eran edificios que no eran predimensionados. Los arquitectos en aquel momento vamos a enviar un muro pues muy espeso, 50, como se les da la gana o la idea, 80, porque no había predimensionamiento en esa época. Entonces, mandan su muro muy ancho y mandan su sistema de piso de madera y vámonos. Un predimensionamiento inadecuado de los elementos, podemos tener eso. Cuando tenemos un muro, mira esa sección de ese muro, ni siquiera se ven de 12 centímetros para soportar cargas. Mira esas columnas. Entonces, como lo mencioné desde un principio, eso es una de las características para que una estructura se puede considerar sismo resistente. Y la longitud de desarrollo, no solamente se trata de poner la cantidad de acero, la cuantía que se necesita, sino poner una longitud de desarrollo suficiente. Aquí podemos observar, eso se consideraría la longitud de desarrollo, dependiendo del peralte, de las varas de acero que necesitamos, es lo que nos va a dictar qué longitud de desarrollo que necesitamos. He visto casos de casas habitaciones donde tenemos muros de 25 centímetros, para soportar vigas de 8 metros. Entonces, una viga de 8 metros vamos a tener que un peralte de 75, si estamos siendo muy conservativos, hasta 80, 85. Entonces, eso si utilizamos para resistir esa fricción, vamos a necesitar utilizar varillas gruesas. Si utilizamos varillas del número 5, del número 6, esas varillas necesitan mínimo unos 40 centímetros de longitud de desarrollo y resulta que aquí tenemos solamente 25. En caso de que no podría presentar, hay otras alternativas, por ejemplo, poner placas, pero lo ideal sería darle la longitud de desarrollo que nosotros necesitamos. Entonces, eso sería lo ideal, darle sus 45 centímetros más, su 40 más el recubrimiento, nos daría el 40. Pero esas son cosas que debemos evitar desde la configuración, desde la concepción del proyecto. Y otros errores son en la configuración, es identificar las zonas críticas en los elementos estructurales. Por ejemplo, si tenemos una viga, sabemos que los cortantes máximos se presentan aquí. Las normas nos dan ciertas prescripciones de que en los extremos se tienen que ir bien confinados debido a la concentración de esfuerzos y la formación de articulación plásticas también. Lo mismo pasa para los elementos que están a flexo-compresión. Entonces, en resumen, eso es lo que quería ver con ellos, que es el proceso de diseño, las características de un edificio sismo resistente y cuáles son los errores mayores que podemos evitar en la construcción de un edificio. No sé si tengan alguna duda o pregunta, son bienvenidas para que nosotros los contestamos, o si algún comentario, también los escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Inge Rubinsky. No sé si, como dijo el Inge, no sé si tengan dudas o preguntas, comentarios, quejas, ideas. Pues en caso de que no la hay, les agradecemos No, mucho. al parecer, Inge, creo que hay un comentario
en el chat, o no sé si se hizo antes, pero voy a leerlo de todas formas. 10:18. A las 10:18 dijo el Inge Fabián: se escucha, tengo entendido que el SACID solo da aceleraciones superficiales. Para tener datos a profundidad sería muy necesario un estudio geotécnico, pero sí es una buena herramienta el SACID. Bueno, completamente, es un comentario más bien. Estoy completamente de acuerdo. No sé si tengas otro comentario al respecto, pero es que... Pero sí estoy completamente de acuerdo contigo, Inge Fabián. Ellos dan, Sí, de acuerdo. Si queremos un estudio más profundizado, necesitamos contratar a algunos ingenieros geotécnicos para que nos desarrollen nuestros espectros de sitio, que es diferente. Bien. Ok, muy bien. Ahora sí, entonces, Inge Lubensky, si no hay otros comentarios, al parecer no. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes y esperemos verlos pronto en las siguientes actividades que nosotros organicemos para dar difusión. Muy bien, gracias, Inge Fabián. Para dar difusión a los temas de ingeniería sísmica y sobre todo en cuanto al diseño sismo resistente y la sismo resiliencia de las comunidades. Muchísimas gracias, que estén bien, saludos y nos estaremos viendo. Y si hay otra duda u otro comentario y si quisieran acercar, al principio pusimos el correo y seguramente ya lo tienen. Hasta luego, saludos.